En el capítulo 3 de la primera temporada, cientos de pterosaurios astárquidos de Asia, más precisamente Mongolia, se congregan en un risco con zonas en las que pueden posarse y aparearse o pelear entre ellos. En este risco los vemos siendo predados por 3 velociraptors que tienen sus inconvenientes en cazarlos, pero debido a la gran capacidad que tiene este dinosaurio carnívoro para cazar, lo termina logrando. Es una muy buena reconstrucción de este pterosaurio, que también aparece como un astárquido indeterminado de una isla. En teoría aparece en capítulo 3 también de la segunda temporada, o pantanos. No nos dicen la especie de nuevo, pero sabemos que convive con el Yamoussoukos del Cretácico terminal de Mongolia, por lo que era hace unos 70 millones de años, aunque podría ser la especie Kenshangopterus linnaeensis. Podría ser también incluso un astárquido indeterminado descrito por Averianov en 2008, por lo que no hay mucha información al respecto de la especie de pterosaurio antes mencionada en detalle en la serie. Tampoco hay información sobre la posibilidad de que estos reptiles tuvieran que atravesar desde el área de anidamiento a otras áreas más boscosas que podrían haberlos puesto en peligro, tanto en el agua con cocodrilomorfos como con los velociraptors antes mencionados. La reconstrucción del pterosaurio es fantástica, la verdad no hay mucho para decir, no sabemos con precisión qué tan extensa era la membrana de esta especie como de la mayoría, aunque en sitios de preservación excepcional de pterosaurios completos con impresiones de estas membranas alares. Y otro tema es saber cómo se veía la membrana cuando ésta se plegaba al estar en tierra. Hay trazas fósiles de estos pterosaurios caminando en tierra con 4 patas, indicando que apoyaban en el suelo las manos, pero no como un cuadrúpedo normal, sino tal vez sus puños. O sea, a veces habían apoyado toda la mano en el suelo, pero sabemos que tenían todas las falanges plegadas en tierra para poder apoyar justamente esa mano, que se notaba muy incómodo para apoyar en el suelo, pero era lo que hacía. Eso lo indican las trazas. Está muy bien el hecho de que hicieran a las crías saliendo de los huevos, que son blandos, los cuales debían estar protegidos por la vegetación para calentar y mantener húmedo el nido. Evidentemente nos muestran que esta especie no tiene cuidado paternal, ya que lo que nos muestran es que este pterosaurio podía volar apenas salida del nido, o muy poco después más bien, lo cual es algo que se sabe más o menos para varias especies, de las cuales se conocen crías perinatales. Un estudio de Niche y colaboradores del 2021 reveló que tenían esta capacidad de vuelo muy tempranamente en la ontogenia, aunque podrían haber planeado en lugar de aletear, por lo cual en otras especies de pterosaurios en las cuales nos muestran juveniles con sus padres que no vuelan, no es conocido particularmente, pero nos están queriendo mostrar distintos comportamientos para distintas especies, lo cual pudo haber pasado. Por lo que en este video veremos tanto la forma en la que recrean a los pterosaurios tanto morfológica como comportamentalmente. Dale like y suscribirte a Secretos Paleontológicos, ¿ves? Luego aparecen varias especies de las encontradas en el norte de África, como nos dicen, en Marruecos, durante el Cretácico Superior Maastrichtiano, edad de la cual está ambientada toda la serie. Todas estas especies mencionadas fueron descritas en el mismo trabajo de Longridge y colaboradores del 2018. Algunas ya eran conocidas con anterioridad, pero son un total de 7 especies, un pterosáurido, 6 nictosáuridos, que deben reflejar una caída en la diversidad de los pterosaurios. Pero también podría ser por un sesgo del registro en los cuales donde fueron encontradas estas especies y otras del Cretácico Superior, y tal vez más hacia el Campaniano, o sea 72 millones de años, que hacia 66 millones de años. Pero se entiende por qué lo quisieron hacer todo hace 66 millones de años. En el caso del Phosphatodrakos mauritanicus, la especie fue nombrada con anterioridad por Pereda Suberbiola y colaboradores en 2003 de niveles de excavación de una mina de fosfato, por eso el nombre. El Tetridraco regalis, descrito por Longridge y colaboradores 2018, nos lo muestran formando una colonia junto con decenas o cientos de individuos de su especie y de otras especies, según la serie y el paper mencionado. Estas colonias reproductivas y Phosphatodraco estaban todos dentro de la misma colonia, y el Tetridraco, por otro lado, es comúnmente referido a la familia Pteranodontidae por varios rasgos del húmero, como la cresta pectoral.
Bueno, que vivieran en colonias es una reconstrucción del comportamiento de esta docuserie. Es probable que lo haya tenido, pero también es discutible. El comportamiento grupal de distintos grupos de reptiles o de dinosaurios, bueno, es discutible, pero también se sabe que se congregarían, pero no teniendo un comportamiento social, sino más bien yendo todos comúnmente a un lugar con el ambiente propicio para desarrollar una actividad particular, como vimos en dinosaurios también. Alcione Elainus, en el capítulo 1 de la primera temporada de este pterosaurio, nos muestran también juveniles que tienen que volar apenas salen del nido hacia un lugar seguro cruzando un cuerpo de agua. ¡Estás igual! Cuando son predados por un Barbaridactylus gigante. De nuevo, esto de que tuvieran que cruzar un área para estar protegidos luego de nacer no es conocido, pero pudo haber pasado. Y si no estaban en peligro por una circunstancia como la que nos muestran, era por alguna otra manera en la cual estaban en peligro. Es muy interesante cómo al nacer tienen desarrolladas las alas, pero requieren de las fuertes corrientes de abajo hacia arriba de un risco para poder planear hasta el bosque, y para trepar utilizan las 4 patas, o sea, también las manos que sostenían las alas. Las manos son principalmente para esto, según la serie, y puede que haya sido así, ya que a pesar de tener la movilidad reducida por estar conectadas directamente al ala, o sea, a las actinofibrillas o la membrana, se hacía difícil los movimientos independientes de la mano con respecto al ala. En el trayecto de este risco al bosque, los Barbaridactylus los predan, pero cuando llegan al bosque no pueden hacer nada. También alguna pobre cría que llega a la playa es alimento de algún otro pterosaurio que se encuentra allí en la colonia reproductiva donde hay otras especies. Se supone que por el mayor desarrollo de las extremidades posteriores con respecto a las anteriores, que tendrían dificultades para volar o no habrían podido sin asistencia de las corrientes de aire. El Barbaridactylus grandis, ya mencionado, aparece en el capítulo 2 también de la primera temporada. Es un nictosáurido del cual se conoce una cresta alargada, fina y bifurcada, pero es mucho más corta de lo que vemos en la serie, ya que para hacer la cresta que vimos en este capítulo se basó en la anatomía de Nyctosaurus, un género en el cual esta cresta era mucho más alargada. Es posible que la cresta fuera diferente a lo que se conocen los fósiles porque están incompletos, así que dentro de todo está bien. Dentro de la familia de Asdárquidos no se sabe, pero se especula que entre ambas ramas de la cresta craneal pudo haber tenido una piel que unía ambas partes, pero no se sabe. Y que también es posible que haya sido como se la reconstruye en el capítulo. Con respecto a la hembra, por el tema del tamaño corporal y de una cresta más pequeña, no se conoce este dimorfismo, al igual que un macho de un morfotipo similar al de las hembras y a las del macho. Nada de este comportamiento se conoce, pero está bueno que lo veamos en una serie documental porque ocurre con distintos animales actuales que, para garantizar el apareamiento mediante otros mecanismos, ya que digamos que el macho gigante del capítulo no puede con todas las hembras. Acá tendríamos un ejemplo de lo que la evolución no siempre favorece al mejor preparado o más fuerte, sino al que aprovecha ciertas oportunidades en la naturaleza basada en ciertas dificultades de otros miembros de la propia especie. Pero a vos, ¿qué te parecieron estas reconstrucciones? Y el comportamiento este del pterosaurio chiquito parecido a las hembras para dar lástima. Siempre sirve, ¿no? Los reptiles voladores del Mesozoico, llamados pterosaurios, fueron arcosaurios que divergieron tempranamente de la rama que originó los dinosaurios, llevando separadamente al primer grupo de reptiles que tenían el vuelo activo. Hay bastantes reconstrucciones, las cuales son muy lindas visualmente y parecen estar bastante en conformidad anatómica con el conocimiento científico sobre estos reptiles. Tanto la inserción de la membrana patagial del ala, que sería un pliegue de piel unido a distintas partes del cuerpo según el grupo que lo posee, es llamado actinofibrilla y se puede insertar en la cadera, la rodilla o el tobillo. Se han planteado en estudios este tipo de inserción en estos distintos lugares del cuerpo, pero aún el asunto es debatido. Una inserción a distinta altura del cuerpo de la membrana de su región posterior cambiaría el aspecto de toda el ala y permitiría o imposibilitaría el vuelo aleteado o planeado y el estilo que éste habría tenido, otorgándole mayor velocidad o menor velocidad al pterosaurio que lo poseía. Pero es lo que hay.
Los restos de pterosaurio con impresiones de las membranas dieron una clave de la posición de las membranas en una posición particular, pero no en esa región en particular, sino más bien de la estructura del ala en general. Pero en las posiciones alternativas hay que ver cómo era que esta membrana se localizaba en cuanto a su plegamiento o extensión. Por lo tanto, no me extenderé mucho más en el análisis de esta estructura anatómica en este video, lo veremos en otro. Por otro lado, durante el Cretácico Superior, unos 66 millones de años, algunos estudios hipotetizan en la reducción de la diversidad de estos reptiles voladores, pero no todos los expertos están de acuerdo por la falta de información estratigráfica que impide precisar la información geocronológica, además del posible sesgo de la diversidad sistemática. Además, evidentemente no hay ranforincoideos y la diversidad de distintos grupos representados en la serie se limita básicamente a asdárquidos, ya que los grupos jurásicos se extinguieron para el Cretácico tardío, por lo que se sabe, y otros grupos eran escasos. Sin embargo, pudieron habernos mostrado pterosaurios con hábitos muy diferentes a los de la serie, como podría haber sido Pterodaustro de Argentina, que habría sido filtrador con sus dientes finos y muy juntos, y habría hecho nidos en colonias numerosas similar a algunas aves actuales. Habría sido interesante, pero tiene más de 100 millones de años, y una vez más el marco geocronológico lo limita. La presencia de lo que en dinosaurios se llama protoplumas en pterosaurios se refiere al término pycnofibrillas, porque estos reptiles no están relacionados con las aves y el origen de las plumas en estos pterosaurios podría tener otro, distinto, que aún no se conoce. Pudo haber evolucionado independientemente en pterosaurios, por eso se elige darle otro nombre y además también evidentemente la morfología de las pycnofibrillas en pterosaurios es distinta a la de las aves. ¡Uy, no lo puedo creer! En Hatzegopteryx aparece el capítulo 5 de la primera temporada en una escena reconstruida en ilustraciones y en Planet Dinosaur. Es el pterosaurio gigante de la isla de Hatzeg, en Rumanía, atrapando a Tetisaurus. En esta isla habitaban una diversidad de dinosaurios de tamaño reducido en comparación con el mismo tipo de dinosaurios en otros ambientes con mayor terreno continental, ya que estos dinosaurios y pterosaurios estaban influidos por el efecto de las islas debido a los recursos alimenticios escasos y de los espacios disponibles, llamado efecto Gulliver. Unos pocos pueden adquirir tamaños gigantes para ser superdepredadores, pero mayormente son pequeños para que los recursos alcancen para suplir los requerimientos de su propio tamaño. A menor tamaño requiere menos energía o alimento. Ya expliqué en otro video estos hechos de la naturaleza que ocurren en las islas en capítulo 1 de la segunda temporada y que no es conocido el mecanismo de apareamiento o de cómo atraía una hembra de la forma en la que nos muestran en la serie. En el capítulo de Islas de Hatzegopteryx se come un salmoxes a la parrilla. Al ver esta escena de salmoxes intentando cruzar una zona con plantas bajas, con la ayuda de un tronco caído, cruzan varios y uno de ellos resulta víctima de este pterosaurio gigante de Rumanía. Al ver esta escena notamos la diferencia con el cráneo de las aves, que tienen una bóveda craneana grande y un pico largo en muchos casos, en algunos extremadamente largos, pero nunca al nivel de los pterosaurios. En los pterosaurios la bóveda del cráneo es mucho más chica en comparación con el pico y con las aves. También se puede ver que al atrapar una presa se ven parecidos estos picos a palitos chinos. Es difícil de atrapar una presa y llevarla hacia la garganta con la longitud de ese pico. Quetzalcoatlus notropi, este pterosaurio, aparece en una escena de Norteamérica junto con el Tyrannosaurus en el capítulo 5 de la segunda temporada, ¡America! Con el cual disputa un cadáver de Alamosaurus y le ganan entre dos Quetzalcoatlus. Este se trató de uno de los últimos pterosaurios de Norteamérica y uno de los más grandes del mundo, y no el más grande. No se sabe si compartía su ambiente con el Tyrannosaurus, no hay restos que indiquen algún tipo de interacción entre ambos tipos de arcosaurios, pero pudo haber pasado, ya que Quetzalcoatlus era de muy al sur de Estados Unidos, pero Tyrannosaurus tiene su mayor cantidad de registros de la región norte del país, además de que correspondían a distintas formaciones geológicas, pero puede ser que se encuentre algún Quetzalcoatlus o un pariente de este asociado a Tyrannosaurus en un futuro. En el capítulo 3 de la primera temporada, llamado Aguas Dulces, aparece también Quetzalcoatlus en África, una vértebra cervical aislada, fue también descrita por Longridge y colaboradores en el 2018, y la asignaron como Affinis
Quetzalcoatlus, lo que quiere decir que podría corresponder a Quetzalcoatlus, pero está pendiente de mayores estudios, mayores restos que confirmen esta asignación o la rechacen. Es un pterosaurio norteamericano. En este capítulo aterriza en una zona pantanosa con parches de tierra en donde se dispone a poner sus huevos en un pozo poco profundo que excava con sus extremidades posteriores, por lo que puede verse que estas extremidades o eran tan fuertes por lo que el suelo no debía estar tan duro para hacer estos pozos para sus huevos que enterrarían con vegetación como hace este Quetzalcoatlus africano. Hay huevos y algunos registros de nidos de estos reptiles, pero no está claro para todo el grupo. Lo más probable es que por sus huevos de cáscara blanda utilizaran estos hoyos para protegerlos. Luego de depositar estos huevos en los hoyos, vemos la postura que estos reptiles pudieron tener para depositarlos. Es bastante convincente, y luego de empollarlos y dejar todos los huevos a lo largo de varios días, dejando algunos, según algunos autores, 2 huevos por vez. Esto pudo verse también en un esqueleto fósil de pterosaurio que tenía 2 huevos por salir por detrás de su abdomen, por donde estaba la cloaca, por donde salían estos huevos. Así que se sabe a ciencia cierta cuántos huevos ponían por vez. Cuántos huevos ponían en total es otro tema, posiblemente alrededor de 12 o más, pero los registros fósiles de estos huevos de pterosaurios son dentro de la cavidad corporal o acumulados por 2 eras, por lo que se sabe que se congregaban a dejar huevos muchos pterosaurios, no de a uno como se ve en la serie, y parecido a lo que hacían los saurópodos, en lo que nos muestra en la serie. Hay que ver si era así este comportamiento, no se sabe, pero es una escena diferente a lo que vemos normalmente en una docuserie sobre estos animales. Este pterosaurio aparece flotando en una balsa natural de vegetación luego de unas tormentas. Por lo visto es en Haseg, en Rumanía, en la actual Rumanía, ¿no? Porque lo vimos también hace un rato al Salmoxes flotando en este tipo de balsas. Yo creo que este pterosaurio es un Alcione por la similitud con el Alcione que vimos en la primera parte de Marruecos, del norte de África, pero como es en Haseg, dudo, podría ser este hallazgo de este pterosaurio, que es de Rumanía también y es más chico que el Hasegopteryx, pero no estoy seguro. Podría ser o podría no ser. No. Bueno, sí. En la serie no lo dice. Obviamente todas estas reconstrucciones de los pterosaurios son las mejores jamás vistas. Yo nunca vi en un documental una reconstrucción mejor, haciéndoles las picnofibrillas en la superficie corporal, las actinofibrillas en las membranas alares, toda la forma aerodinámica del cuerpo, los picos alargados enormes, los comportamientos, a veces repetitivos también, hay que decirlo, pero es de lo mejor que he visto en una docuserie, la mejor representación de los pterosaurios, y aunque hayan partes inventadas de comportamiento y de reconstrucciones corporales, como vimos en este nictosáurido, el pterosaurio gigante que tiene una cresta más grande de lo normal que no tenía en la especie, más allá de eso, están todas muy bien hechas.